El Evangelio del Día, un mensaje directo y preciso a tu corazón. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Entonces Jesús enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: Pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: Seguramente ustedes me van a recordar el dicho: Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: Ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlos desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis muy queridos hermanos en Cristo, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y es que el Evangelio de hoy nos tiene una enseñanza maravillosa. Desde el versículo 16, desde que empezamos a leer este Evangelio, nos deja claro una idea. Y es que la voy a resaltar porque estoy cansado de escuchar en la calle una excusa que no cabe. Yo no voy a la iglesia porque los hermanos que están allá son unos pecadores. Yo no voy a la iglesia porque a mí no me hace falta la iglesia, yo oro en mi casa. Yo no voy a la iglesia porque me cae mal el mal del sacerdote. Esos son meras excusas, hermanos. En realidad debemos ir a la iglesia porque Jesús nos los enseñó, porque Él nos dio ejemplo. Y empieza el Evangelio relatando que Jesús iba al templo como era su costumbre. Si le pusimos cuidado al Evangelio de hoy, desde que empezó la lectura, eso fue lo que decía la palabra de Dios. Jesús llegó a Nazaret y iba al templo como era su costumbre. Si Jesús lo hizo siendo el Hijo de Dios, si Jesús lo hizo siendo el Rey de Reyes, sabiendo que los sacerdotes eran pecadores, sabiendo que se reunían puros pecadores, si Jesús lo hizo, ¿por qué tú y yo no lo debemos hacer? Ir a la iglesia es un mandato de Dios. Él lo hizo con su ejemplo y Él nos los enseñó y nos dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estará Él. El templo es necesario para orar, es necesario para reunirnos como hermanos, para aprender, para servirle al prójimo. La iglesia es necesaria y por eso tú y yo estamos llamados a ir al templo. Otra enseñanza maravillosa que me llama poderosamente la atención este Evangelio es que Jesús empieza a predicar, agarra el papiro
Y dice, este es el año de gracia. Y dice, el evangelio se está cumpliendo, la palabra se está cumpliendo. Y muchos quedaban admirados, dice la palabra, extasiados, otras versiones. Dicen que estaban totalmente entusiasmados con las palabras de Jesús. Todos estaban perplejos, cómo hablaba Jesús, con la autoridad de Jesús y lo bonito que hablaba. Y después Jesús dice que Él no puede hacer esos milagros que venía haciendo porque nadie es profeta en su tierra. Mucha gente se alegra, se emociona cuando escucha un evangelio bonito que le agrada, que le enamora. Pero cuando escuchamos algo que no nos gusta, que nos está corrigiendo, que nos está señalando, nos vamos de la iglesia. Así es la gente de hoy. La misma gente que crucificó a Jesús, así estamos nosotros mismos. Queremos escuchar un evangelio que nos enamore. Queremos escuchar cosas bonitas del sacerdote, del predicador. Queremos escuchar cosas buenas. Pero cuando señalan nuestro pecado, cuando no nos dicen que Dios haga nuestra voluntad, es allí donde nos molestamos. Es allí donde nos incomodamos. Que no acomodemos el evangelio según lo que nosotros queremos. Dios también corrige. Dios también habla fuerte. Que Dios nos dé la humildad de asimilar el mensaje de Dios. De no adaptar el evangelio según mi comodidad. Muchos hermanos buscan otras iglesias para adaptar su evangelio a su comodidad. Que Dios nos libre de separarnos de esta iglesia, de la iglesia católica. Que Dios nos libre porque simplemente nos parece o nos cayó mal un líder, un sacerdote. Porque debemos amar es el evangelio de la verdad. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a orar porque la palabra que cae en tierra buena, la semilla que cae en tierra buena debe ser abonada con oración. Y yo quiero pedirte a ti, hermano, que dejes de hacer lo que estás haciendo, de que ores conmigo, de que le pidamos a Dios la gracia de ser llenados con su palabra, de amar su palabra, de no rechazar el evangelio, de decirte, Señor, te necesito día tras día en el evangelio, te necesito día tras día en la palabra, en la Eucaristía. Amadísimo Jesús, tú conoces mi corazón, tú sabes lo duro y terco que soy, la falta de fe que hay en mí, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra me transforme, que tu palabra me moldee, Señor. Necesito ser transformado con el poder de tu amor. Oh amadísimo Jesús, lléname de tu gracia. Tú eres el santo, el que todo lo puede hacer, Jesús. Tú me conoces, Señor. Lléname de tu amor, de tu paz. Corrígeme, ayúdame, dame la gracia de enamorarme más de ti, de ir al templo a orar, a ese ejemplo, a seguir el ejemplo que tú me has dejado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, yo te quiero invitar a que sigamos en esta sintonía la palabra de Dios todos los días. Por eso es importante que te suscribas, que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones diarias. Y comparte el evangelio porque Dios quiere llegarte con un mensaje directo y preciso al corazón.